Chimbo Taller. En este video de hoy hablaremos de los tipos de máscara de soldar y sus conceptos básicos. Vamos con el video. Vamos a tomar cómo elegir la mejor careta para poder soldar. Las caretas o pantallas de soldar constituyen un elemento de seguridad básico para el soldador que dispone a realizar un trabajo de soldadura, además de otras herramientas de soldar. En este caso se van a clasificar por tres. Una careta que se le llama tipo U, que ahorita no la tengo porque es una careta antigua, se podría decir. La careta de cabeza, que muchos la conocen, y la última, la careta electrónica. De la careta de mano o tipo U, muy ligeras y son provistas de un vidrio sencillo, normal, y tienen una agarradera en la parte de atrás. Esas caretas, en lo principal, son para uso de punteo, nada más. Pero para los que se inician a este mundo de la soldadura, no lo recomendaría, porque son muy difíciles en manipularlo, y uno que no tiene el adiestramiento, el soldador principiante que no tiene el adiestramiento de poder manejar la soldadura porque está comenzando, es agarrar un mango y la soldadura. Entonces no sería muy beneficioso para el que recién está comenzando a trabajar. Entonces no lo recomendaría para un principiante en este mundo de la soldadura. En cambio, las caretas de cabeza son caretas similares a las anteriores, aunque en lugar de ser en U, es un casco que se envuelve en la cabeza. Por tanto, el grado de protección es mayor. Se utilizan para trabajos con más exigencia, donde hay que realizar cordones continuos. También es apta para puntear. En su interior viene dotada de un regulador que se ajusta a la cabeza, donde yo lo puedo, a la fisionomía de la cabeza más que todo, ¿no? Donde yo puedo desajustarlo y ajustarlo, dependiendo de la fisionomía de la cabeza. Con este casco tendremos las dos manos libres para trabajar, lo que se supone una ventaja al soldador. En el frontal, la mayoría de los modelos suelen incorporar solamente el vidrio oscuro, y otros casos suelen solamente incorporar, en este caso, el abatible, como se dice. Con esta careta, en mi experiencia, yo aprendí con esta careta de soldar, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas, que ya lo dije, ¿no? Que suelen cubrirte casi todo el contorno de tu cara, y se ajustan y puedes manipular con una mano y la otra mano agarrando. Pero un detalle donde yo lo quiero decir, donde me lo voy a poner para mostrarles, lo ajusto en mi cabeza, y el detalle, y esto para regular la presión para que no se nos caiga, entonces trato de regularlo lo más posible para que no se me caiga. Entonces voy a simular dónde está la desventaja de esta careta. De esta careta, pongamos que yo estoy con mi portaelectrodo. La desventaja si es que una persona está queriendo aprender, la desventaja sería que al momento que se está apoyado la careta, tiene que estar con la luna abierta, y como no tiene el adiestramiento necesario el aprendiz, siempre le va a ganar el fogonazo, porque es así, raspas y tienes que al toque ponerte con esta mano. Pero el que no tiene el adiestramiento, cuando yo comencé a trabajar en esto de la soldadura, era más complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo agarraba así, pum, y me ganaba el fogonazo. Entonces, esto para el principiante yo no lo recomendaría. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Es que al momento de que bajas, tienes que hacerlo rápido. Punteas. Ese es cuando uno está adiestrado.
Entonces, no lo recomiendo para un principiante. Para un maestro adiestrado como un soldador, sí, porque ya tiene la costumbre. Otro de los casos también donde yo he visto, y también es la habilidad del soldador, es bajarse la regulación de los costados, y en esto, cuando uno iba a soldar, agarraba, veía el cordón y comenzaba. De ahí no lo subía, comenzaba. De ahí lo subía. Ese es cuando uno está adiestrado. Pero los amigos que se inician ahí de la soldadura no van a tener ese adiestramiento como lo tienen los que ya tienen ya costumbre. Entonces, estas caretas tipo cabeza, no las recomiendo. Para esto se ha ido modernizando el mundo de la soldadura en el tipo de seguridad, en el tipo de todo lo que es herramientas cómodas y más ligeras y productivas para el soldador. Y salieron, por lo tanto, en otro lado, las caretas electrónicas. Estas caretas electrónicas tienen otras características. Estas caretas electrónicas son una revolución en el mundo de la soldadura, ya que gracias a su tecnología alimentada por unas células solares, estas son los sensores, y este es el sensor solar, y estos son los sensores del fogonazo, vienen ya más adaptadas. Incluso le voy a decir algo más teórico de estas caretas electrónicas, es que vienen con células solares y baterías de litio que permiten la visualizar con y sin arco. Al momento que yo me lo coloco, va a estar translúcido. Al momento que yo me lo coloco va a estar translúcido, yo puedo manejar y estoy viendo lo que voy a soldar. ¿Ves? Incluso me doy la ligereza de poder ver el material, acomodarlo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el translúcido lo puedo ver. ¿Dónde se activa? Cuando yo hago el primer chispazo, el primer raspado, ¡pum!, se oscurece. Entonces, para un aprendiz, esta careta sería lo más ideal. Lo más ideal para un aprendiz. Ya que esta careta se oscurece automáticamente con el arco y aclara cuando no está en contacto del arco, lo que les decía. Entonces, mayormente también cuando uno va a esmerilar, también sirve para esmerilar, dependiendo de la difusión de cómo está regulado el translúcido. Algunas además permiten la regulación de la tonalidad, la sensibilidad y el tiempo de retardo, en función de la soldadura o la luz de ambiente, o si estamos punteando y haciendo cordones continuos respectivamente. Este tipo de caretas de soldar son muy recomendadas para los principiantes. Sus principales ventajas: son muy prácticas, son muy seguras, y en todo trabajo que realizamos lo vamos a estar, estas caretas son más, vamos a hacer la comodidad, y el momento de utilizarlas va a ser beneficioso para el que lo utiliza, ya que va a ser un soldador productivo y rendir la eficacia de poder soldar, ya que con esta te puede dar el lujo de poder trabajar más ligero. En las recomendaciones y la tecnología que viene, por ejemplo, en esta viene una sola luna, que es solamente a partir de 12, si no me equivoco, el DIN es de 12, o sea, es el máximo que puedes oscurecer, a 11 a 12. Esta se puede regular desde a partir de 9, que acá está la flechita, no sé si la cámara me puede alcanzar. A partir de 9, de ahí se va regulando 10, 11, 12 y el máximo, que es el 13. Entonces, este es el oscurecimiento que va a tener la careta en función de lo que está soldando. Lógicamente que tú quieres soldar TIC, lo vas a poner en el 11. En el proceso TIC lo vas a poner en el 11, que es lo ideal. Pero en función de la luna, al momento que se va a oscurecer. Al momento del retardo, que es el delay, si tú lo pones, voy a explicarlo.
acá hay dos botones o dos reguladores que usan estos tipos de caretas. La sensibilidad, mientras yo lo coloque lo menos sensible, o sea, el menos sensible solamente se va a activar cuando yo esté soldando a mi alrededor. Pero si tú le pones mayor sensibilidad, o sea, si lo colocas al mayor, a lo máximo, no es ideal. ¿Por qué? Porque al momento que tú estás trabajando, puede ser que haya un compañero que esté esmerilando o otro compañero que esté soldando a lo lejos. Pero como está a la mayor sensibilidad, entonces se va a activar. ¿Y cuál es la función y qué es lo que de repente nos puede perjudicar? Es que la careta va a estar, se prende y se apaga. Se prende y se apaga. ¿Por qué? Porque está a la mayor sensibilidad. Y como utilizan, como lo dije, utilizan una batería de litio, llega con el tiempo a descargarse, y cuando ya se descarga estas pilas, ya no comienza a funcionar como debe ser en lo correcto, tienes que comprar la pila, entonces te va a salir como si comprar una careta nueva. Entonces hay que estar consciente de qué forma lo utilizamos. Lo ideal es tenerlo al mínimo. Bueno, yo en lo principal, en lo primordial, yo lo utilizo al mínimo. La sensibilidad. El retardo. El retardo también juega un rol muy importante en el momento de soldar. Si tú vas a soldar prolongadamente, dependiendo de la soldadura, hay cordones que se destellan con bastante luminosidad, bastante al rojo vivo. Y con el tiempo, y si tú estás soldando tus 4 o 5 horas soldando tanques, de repente soldando estructuras metálicas, entonces si tú lo pones al mínimo, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de que tú termines la soldadura, se va a oscurecer, transparentar al toque, pero ¿qué es lo que pasa? Que vas a estar viendo al rojo vivo. Y quieras o no quieras, te van a ir haciendo daño a tus ojos. ¿Por qué? Porque estás viendo constantemente al rojo vivo, al rojo vivo. Entonces te vas a perjudicar ocularmente. Entonces lo recomendable es ponerlo intermedio. ¿Para qué? Porque al momento que tú sueldas, el cordón se va enfriando en milisegundos. Y en este caso, si tú lo pones en intermedio, casi va a ser casi como un segundo y ¡pum! Se va a poner transparente. Ese es el delay. Si tú lo pones al máximo, va a estar, al momento que ya tú termines de soldar, va a estar un buen tiempo todavía sin que se ponga translúcido. Y no conviene, porque estamos hablando que esta es productividad. Pero en algunas funciones, en algunos procesos sí se necesita ponerlo al máximo. Porque en el proceso, por ejemplo, en el proceso TIG, al momento que estás tú soldando en la punta de la tobera, a veces tú no ves en la soldadura, y al momento que ya dejas de soldar, ahí tú deberías tener al menos en el intermedio. Yo en lo conceptual, para mí, yo lo utilizo casi en el mínimo. Casi, no todo el mínimo, casi en el mínimo. Ahí, esa es mi regulación para mí, para mi experiencia que yo tengo al momento de soldar. Como estamos hablando de la sensibilidad, casi al mínimo, para mí nada más, la sensibilidad para mí, al momento que en mi entorno que yo estoy soldando. Y el delay, como habíamos conversado. Entonces, estos parámetros tenemos que saberlos y saber de qué función tenemos estas caretas. Este es un modelo, de una buena marca. Yo lo recomiendo. ¿Y por qué? Porque yo lo tengo un buen tiempo, buenos años, y me ha servido de grandes jornadas de trabajo. Pero si tú quieres tener unas caretas que te ayuden a manipular todo el proceso de soldadura, elígete una. Estas caretas, si hablamos de precio, estas caretas están alrededor, más o menos, si no me equivoco en el internet, más o menos de 150 soles, y estas están como a 30, hasta 15 soles, 15, 20 soles, que no, yo lo tengo ahí como un recuerdo de cómo yo aprendí, ¿no? Y en este caso, ojo, que estas marcas no me están auspiciando nada, solamente quiero representar la forma como elegir una careta. Entonces, como sigamos, en este caso, esta es una máquina, una careta netamente para procesos TIC. También lo podemos utilizar para procesos de electrodo, procesos de MIG, lo podemos utilizar. El fabricante nos dice que sí podemos utilizar, pero lo ideal
acá lo dice, por ejemplo, este translúcido es del DIN del 3 al 11, es lo ideal, o sea, este es una careta automática, solo se trasluce a partir de 3 y se oscurece a partir de 11, esa es su función, es automática. Y dijimos que esta es netamente para soldadura TIC, es lo ideal, pero no quiere decir que no podemos usar de repente en electrodo o en MIG, sí lo podemos utilizar, pero dependiendo del proceso y dependiendo la vista de cada uno, ¿no? En lo ideal para mí sería en los TIC, nada más en el TIC, y también se puede usar en el MIG, pero bueno, yo no lo recomendaría mucho. A partir de 12 para 13 yo sería utilizarlo así porque me protege más de los rayos ultravioleta, de los rayos que expande estas de la soldadura, porque esos rayos son muy dañinos para nuestros ojos. Entonces, algo rápido para mostrarles. No olvidemos, acá tienen los sensores, el de la careta, y en la parte de atrás, y tiene su correa para regular, su correa para ajustar, desajustar y regular. Pero el detalle de esta careta es que no tiene lo que dijimos, la sensibilidad y el delay. ¿Por qué? Porque es automática. Como dijimos acá, ya está determinada. Que su ultralúcido es a partir de 3. O sea, el oscurecimiento del vidrio es a partir de 3. Ese es el rango. Y a partir de 11 ese es el máximo que llega, su máximo que llega. O sea, es por eso que es netamente, y acá lo dice el fabricante, es netamente para proceso TIC automática. Entonces esta es una herramienta bastante útil. Y para terminar, y espero que les haya gustado esta pequeña reseña, este pequeño tutorial de cómo elegir, porque varias personas me han preguntado en el momento de que entran en este mundo de la soldadura qué careta elegir, pero no saben, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? Cómo elegir una careta tradicional, esas caretas antiguas y estas caretas electrónicas. En lo principal, no le tengamos miedo a la soldadura. Hay que tenerle simplemente respeto. Y el proceso de la soldadura es bonito para poder aprender. Estos tutoriales vienen y nacen para que al momento que ustedes se dedican a este proceso de la soldadura, les recomiendo y puedan elegir la mejor careta. En lo ideal yo me quedaría, en todo lo que hemos visto, en todas las ventajas y las desventajas, yo me quedaría con estas dos caretas. Si yo comienzo a ser un principiante, voy a comenzar a hacer trabajos de soldadura o punteo. Más adelante, en otro video, voy a comenzar ya a hacer tutoriales de cómo elegir el amperaje correcto, de cómo elegir una máquina correcta, de cómo elegir el tipo de soldadura, de cómo elegir, ¿cómo se llama? Aprender a apuntalar o puntear, cómo poder hacer cordones. En el proceso de la soldadura es bonito, como le vuelvo a decir, pero no cualquiera hace buenos puntos o no cualquiera hace buenos cordones. Tenemos que tener técnica y para eso son estos tutoriales para enseñarles. Entonces, mi gente, espero que les haya sido de utilidad. No olvidemos que con este tema, para centrarme un poquito más con el tema de la emergencia que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, tengamos un poquito de sensibilidad al momento de salir y estar siempre en casa para resguardar a nuestros seres queridos. Entonces, muchachos, espero que estos tutoriales y estas recomendaciones les sirvan para que al momento que ahorita que estamos en casa, tomarlos en serio, lo que quieren aprender, para que cuando ya terminemos de esta emergencia, podamos tener un concepto y poder inclinarme de repente al mundo de la soldadura. Porque saber soldar, saber hacer estructura metálica es bonito y te llevaría a un proceso de traer un poquito más experiencia, ¿no? En el momento de este rubro, en el momento de elegir. Entonces, mi gente, solamente les pido un buen like, y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, que poco a poco irá creciendo para poder elegir estos tipos de videos y poder darle con fuerza. Entonces, estamos en contacto para otro nuevo video. Gracias.